Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Hay consecuencias las cuales vienen a la vida del ser humano que Dios llama a trabajar en su obra cuando éste desobedece al mandato del Señor. Dios le dice claramente al hombre cuando le llama a trabajar en su obra, Dios le dice lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre no puede hacer. ¿De qué consecuencias te hablo en esta mañana? ¿De qué consecuencias te hablo en esta hora? La palabra del Señor en Génesis nos muestra y nos dice cómo el enemigo de las almas engaña a Eva y a su marido y estos llegan a tener una muerte espiritual. Ya Dios les había hecho una advertencia. Ya Dios les había dicho qué podían hacer y qué no podían hacer. Esto mismo ocurre con el hombre. Dios, cuando creó al hombre, Dios le creó perfecto. La palabra nos dice que Él le creó a su imagen y a su semejanza, con un propósito. Para que ese propósito por el cual Dios creó al hombre se cumpla, el hombre necesita obedecer la palabra del Señor. Para que el propósito por el cual Dios creó al hombre se cumpla, el hombre necesita desobedecer al mandato de la ley. Inmediatamente el hombre desobedece al mandato de la ley, este muere espiritualmente. Dios crea y forma ministerios. Dios mismo guía cada uno de estos ministerios conforme a las palabras que están escritas en el libro de la ley. Dios es uno solo. Dios tiene una sola boca. Dios decía, formó y creó al hombre a su imagen y a su semejanza con un solo propósito. Para que este propósito por el cual Dios creó al hombre se cumpla en la vida del hombre, el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra necesita seguir la ordenanza del libro de la ley. Dios es espíritu, Dios no es hombre. Lo primero que podemos ver a través de la palabra es que Dios llama al hombre a vivir en el espíritu. Dios llama al hombre a cuidar su cuerpo. Dios llama al hombre a obedecer su palabra. Inmediatamente el hombre desobedece las palabras del Señor, el hombre muere espiritualmente. Dios, siendo espíritu, habiendo llamado al hombre a trabajar en el espíritu, inmediatamente el hombre desobedece la palabra del Señor. Dios hace una separación del cuerpo del hombre, del espíritu del hombre con su espíritu. Dios se aleja. Dios no tiene rostro. Decía que Él es espíritu. Hay una maldición de la cual nos habla la palabra del Señor que inmediatamente viene al hombre cuando éste peca. Dios le dijo claramente a Eva y a Adán a través de su palabra que estos morirían cuando tocaren aquello que Dios le dijo que no tocasen. Esto mismo sucede con el hombre. La palabra del Señor toda es espíritu. Ya Dios declaró la palabra desde el principio. Ya Dios dijo lo que el hombre podía hacer y no podía hacer
cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Inmediatamente el hombre desobedece al mandato de la ley, a la ordenanza que Dios le ha entregado, según el ministerio que Dios le haya dado. Inmediatamente el hombre desobedece, muere espiritualmente. Maldición viene sobre su vida y Dios se va. Dios se aleja. Dios no puede estar donde hay desobediencia. Dios le dio una instrucción a cada uno de sus ministerios. Los ministerios que Dios le entrega al hombre no le pertenecen al hombre, le pertenecen a Dios. Estos ministerios son prestados. Todo lo que Dios le entrega al hombre tiene que volver al Señor en algún momento. Estando el ser humano en el cuerpo humano, el ser humano debe con urgencia cuidar su cuerpo, dice el Señor. Lo voy a volver a repetir. Teniendo el ser humano o estando el Espíritu del Señor en el cuerpo humano, el ser humano Dios lo llama a cuidar su cuerpo. Automáticamente el hombre tiene que cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Inmediatamente el hombre se enferma espiritualmente, el hombre necesita sanarse. De otra manera no puede trabajar para el Señor. ¿Cómo el cuerpo del hombre se enferma? Dios manda al hombre a cuidarse. La desobediencia hace que el espíritu del hombre se enferme. La desobediencia es un espíritu que ata al hombre, ata su mente. Una de las maldiciones que viene al hombre es la desobediencia. Lo voy a volver a repetir. Una de las maldiciones que viene al hombre cuando el hombre desobedece es este espíritu de mentira. La palabra del Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 que el hombre para estos tiempos iba a ser engañado por Satanás con gran engaño de iniquidad. La palabra del Señor nos aclara quién es Satanás, cómo opera Satanás y qué debe de hacer el ser humano para no contaminarse con el espíritu de Satanás. Satanás es espíritu, él no se ve. Dios le dice al hombre, tráeme todo pensamiento, porque las almas de nuestras milicias no son carnales. Cuando el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra desobedece al mandato de la ley, su cuerpo se contamina, su espíritu recibe una maldición. La maldición de la cual habla la palabra del Señor, la recibe el espíritu del hombre. Inmediatamente el hombre recibe esta maldición en su espíritu. El hombre enferma. Dependiendo la desobediencia o la situación por la cual caiga el hombre. De esta manera va a ser el comportamiento del hombre. La mentira es una atadura. La mentira es una atadura que trae maldición a la vida del hombre. El enemigo de las almas, siendo astuto, inmediatamente el hombre peca bajo este
espíritu de mentira